En este vídeo vamos a ver cómo recorrer vectores y matrices y vamos a ver unas nociones de cómo vectorizar código para hacer que se ejecute más rápido. Entonces vamos a ver cómo recorrer los vectores y las matrices y acelerar el recorrido, es decir, acelerar la ejecución con matrices usando vectorización, que es una técnica específica de MATLAB y de Octave. De nuevo, como en vídeos anteriores, es un vídeo opcional, esto es un tema pues ligeramente avanzado y lo puedes ignorar si no conoces qué son vectores y matrices. Pero si sabes ya usar vectores y matrices con MATLAB y con Octave, con los conocimientos que hemos visto en los vídeos anteriores, pues puedes seguir este vídeo. Vamos a ver este código de aquí, vamos a ver cómo recorrer un vector. Entonces hay ahí un vector aleatorio que tiene 7 números y vamos a ver cómo recorrerlo. Entonces lo que voy a hacer es hacer este ejemplo en el editor, ¿no? Entonces, bueno, hago aquí un poco más grande el editor, voy a borrar todas las variables que tenía antes y voy a borrar la línea de comandos. Para hacer este ejemplo voy a crear aquí un nuevo fichero y aquí voy a ir escribiendo los comandos. Entonces hemos dicho, vamos a crear un vector, ¿no? Este es un programa para recorrer un vector. Lo vamos a guardar con el nombre de recorrer vector. Ya lo he guardado. Lo primero de todo que hago es generar un vector aleatorio. Entonces vamos a ver, por ejemplo, voy a generar un vector fila, una fila y 7 columnas, un vector con 7 elementos. Y fijaos que esto lo que hacía, lo que estoy poniendo aquí ahora mismo, es que va a generar vectores, o sea, un vector con números que van a ir del 0 al 10, y son 7 números. Para recorrer un vector necesito saber cuántos elementos tiene ese vector. Esto lo voy a guardar en una variable que se llama n. ¿Y con qué función averiguo cuántos elementos tiene un vector? Con la función length. Fijaos que ya se está aquí autocompletando, longitud, length en inglés, de un vector nos devuelve cuántos elementos tiene este vector. En este caso será 7. Obviamente podría haber puesto el valor directamente de n 7, ¿no? Como en esta línea. Pero pues imaginaos que esto es un programa donde nos viene dado un vector cualquiera, que no sabemos cuánta longitud tiene. En este caso lo estamos creando nosotros para el ejemplo, pero en muchos casos en programas a priori nos vamos a saber qué longitud tiene el vector v. Entonces es una buena idea siempre hacer los programas genéricos tomando la longitud del vector v usando la función length. Entonces vamos a recorrer el vector. Para recorrer el vector hace falta un bucle. Como los vectores sabemos exactamente cuántos elementos tienen, entonces sabemos cuántas iteraciones hay que realizar. Recordad que en estas condiciones lo mejor era hacer un bucle for, sabemos exactamente cuántas veces se va a repetir el comando. ¿Cuántas veces se va a repetir? Pues n veces, desde 1 hasta n. Pongo aquí el comando en, y lo que voy a hacer por ahora es simplemente mostrar el elemento k del vector. Fijaos que con este comando le hago un disp, ¿de qué? Del elemento k del vector v. Entonces en cada una de las líneas me va a ir mostrando los números del vector v, que no sé cuáles son a priori porque el vector v es aleatorio. Entonces vamos a ver qué sale. Entonces fijaos, recorre el vector, me he puesto 6, 0, 4, 8, 4, 0 y 5. ¿Y cuál es el vector v? Vamos a ponerlo aquí, pues 6, 0, 4, 8, 4, 0, 5, exactamente el que acaba de generar. Vamos a poner aquí un poco más de espacio, que se vea mejor, no nos hace falta para el código por ahora. Si lo ejecuto otra vez, voy a hacer clear para borrar las variables de antes, ahora los números que van a salir son diferentes. ¿Por qué? Pues porque el vector es aleatorio, pero vamos a ejecutarlo otra vez para verlo paso a paso. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues recorrer todos los números del vector, como vemos aquí, e irlos mostrando. Fijaos, el primer elemento aparece ahí, el segundo, etcétera, del vector v que está aquí, que se acaba de generar con 7 números de manera aleatoria. Comprobamos que tiene 7 números, pues ejecutando length de v. Tiene 7. Vamos a ver un ejemplo ligeramente más complicado. Ahora vamos a ver cómo sumar todos los elementos de un vector. Entonces voy a aprovechar el programa que tenía antes para modificarlo ligeramente y recorrer los elementos. Por cierto, hay un pequeño error aquí, esto no sería así, esto así no es, sino que habría que poner 1,7, como aparece en el código que acabamos de ver, ¿vale? Y lo mismo aquí, ¿vale? Ojo con eso. Fijaos en el código que estoy escribiendo en el programa, más que el de la transparencia, que tiene ese pequeño error. Entonces, de nuevo, necesito saber cuántos elementos tiene el vector, en este caso van a ser 7 números, y voy a crear una variable donde inicialmente va a valer 0. Y dentro del bucle, en vez de mostrar el número que está en la posición k, lo que voy a hacer a la variable s, le voy a sumar ese número.
¿Qué es lo que va a ocurrir? En la primera iteración S vale 0, entonces este número de aquí se va a sustituir por 0, se le va a sumar el primer elemento de K y ese se va a añadir ahí a S. En la siguiente iteración, pues a ese número se le va a añadir el segundo elemento y así sucesivamente, y al final va a sumar todos los números que hay en el vector V. Y al final, pues, mostramos aquí el valor de la suma, con el comando disp para mostrar el valor que tiene la variable V. No sé qué número va a salir a priori, porque insisto, V es aleatorio, vamos a ver qué sale. Entonces, fijaos, vamos aquí a cambiar el workspace un poco hacia abajo para ver el vector V, ahí tenemos el vector V, y que S ha dado 35, veis que pues, la suma, la variable S, vale 35 porque esa es la suma de todos los elementos del vector V. Si hago clear para borrar las variables, CLC para borrar la línea de comandos y vuelvo a ejecutar, pues ahora es 51 porque esa es la suma de ese vector V. Entonces, este programa, con este pequeño error que acabo de decir, nos va recorriendo el vector y va sumando. Entonces, aquí ya el límite es nuestra imaginación. Lo que sí tenemos que saber siempre es que para recorrer un vector hace falta un bucle con una variable que nos vaya dando, en este caso se llama K, que nos vaya dando pues cada uno de los elementos del vector. Sin embargo, usar bucles con vectores es lento en MATLAB y en Octave. Es un lenguaje interpretado, ya lo vimos en un primer vídeo que significaba eso, y en este tipo de lenguaje interpretado los bucles son lentos. Es siempre una buena idea intentar evitar bucles con vectores y vectorizar. Lo de vectorizar es complicado, el concepto está claro, evitar bucles y aplicar operaciones con matrices. En la práctica, convertir un código en su forma vectorizada puede ser un trabajo complicado. En el caso que acabamos de ver, fijaos antes que hemos visto la función sum, entonces tengo aquí el vector v, este que acabo de ver, sum de v suma los elementos de un vector y me devuelve 51. Entonces, esta operación sum de v es mucho más rápida que nuestro programa aquí, que tiene que recorrer todo el vector para ir sumando los elementos y acumular el valor en S. Obviamente S vale lo mismo, pero el valor de sum de v se ha obtenido mucho más rápidamente y de manera mucho más eficaz. En general, cuando tengamos que hacer operaciones que se puedan hacer matricialmente o a nivel de vector directamente, es decir, se pueden hacer vectorizadas, es mejor hacerlas vectorizadas que usando bucles. Y si no se pueden vectorizar, pues siempre tenemos el recurso de crear un bucle y de hacer la operación elemento a elemento recorriendo el vector dentro del bucle.